Señor bendito, Señor, yo te doy gracias por tus planes preciosos para nuestra vida. Señor, por tu gratitud, Señor, por la gratitud que hemos de tenerte, Señor, por tu amor, Señor. Señor, gracias por todo lo que has hecho, lo que haces y lo que vas a hacer en nuestras vidas, Señor. Y gracias por esta palabra, Señor. Señor, por lo que va a hacer en nuestras vidas también, Dios mío. Señor, yo te pido que quites todo impedimento, Señor. Todo aquello que pueda haber en nosotros, Señor, que impida que tu palabra transforme nuestras vidas y produzca fruto, Señor. Ayúdanos a recibirla con mansedumbre, te lo pido en nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ir al Evangelio de Lucas, al capítulo 24, y versículos 13 en adelante hasta el 35. Este texto, es una escena que ocurre justo después de la resurrección de Jesús. Dice, y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados, para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día de que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Nos encontramos con dos discípulos de Jesús. ¿Hay algún discípulo de Jesús aquí? Ellos iban por el camino, comentando las cosas que habían acontecido desde una perspectiva de fracaso, ¿verdad? Amén.
A veces los cristianos tenemos esa perspectiva de fracaso. Cuando tenemos planes que no se cumplen, cuando las cosas no salen conforme a la perspectiva que teníamos sobre ello o a la esperanza que habíamos puesto en aquello. Estos discípulos de Jesús le contaron al Señor que ellos tenían puesto su corazón en la obra de Dios, en Jesús, pero que ahora estaban desconcertados. Y lo que nos dice la palabra es que sus ojos habían sido velados para no reconocerle. En este caso era porque Jesús quería hacer un tratamiento con sus vidas y les había velado el que le conocieran. ¿Por qué? Porque quería ministrarles de la palabra de Dios. Y ellos tenían ese velo encima. Y a veces puede pasar que en tu vida ocurra algo parecido. Que tengas los ojos velados o el corazón velado a la revelación de Dios en algún aspecto. ¿Eso cambia la verdad de Dios? No la cambia. Pero sí cambia nuestra percepción de las cosas. Porque al final la fe que uno tiene es una fe personal. Yo no puedo vivir de tu fe y tú no puedes vivir de la mía. Así que conforme a la luz que Dios te da, tú puedes caminar en justicia o no, o tener armas para luchar la batalla o no tenerlas. Y estos discípulos de Jesús no eran capaces de afrontar la situación que estaban viviendo. ¿Por qué? Porque no tenían revelación de Dios en su vida. Y yo sé que a veces pretendemos que haya personas que tengan una actitud conforme a la fe que tenemos nosotros. Y cada uno tiene que tener, o va a tener, si es honesto, ¿verdad?, la reacción o la actitud dependiendo de la luz que tiene. Jesús les había velado los ojos y ahora les empieza a explicar las Escrituras. ¿Qué es lo que ocurre en sus vidas? Ellos luego dan testimonio. Oye, ¿qué estaba ocurriendo dentro de nosotros cuando nos hablaba? No ardía nuestro corazón en nosotros. Había un ardor dentro, pero seguían sin reconocerle. Entonces puede ser que tú estés en esa situación en la que la palabra de Dios produce un impacto dentro de ti. ¡Qué bueno! Pero yo es que quiero tener la revelación. Pero antes de la revelación tenemos que tener la transmisión de la verdad de Dios a nuestra vida. Entonces, qué bueno que primeramente llegue el mensaje y ese mensaje produzca en nosotros un comezón, una intranquilidad, gozo o inquietud ante lo que estamos escuchando. Yo cuando hay personas que entran en el culto, escuchan la palabra, salen del culto y sus vidas son iguales, dices, ¿qué pasa? Que la palabra de Dios no produce impacto en tu vida. Estaba pensando, el jueves pasado tuvimos un culto tremendo. La pena fue que estábamos poquitos. Yo sé que hay personas que no pueden por responsabilidades, pero qué bueno que puedas tener ese tiempo para bendición para tu vida, ¿no? Pero bueno, a lo que íbamos. Si tú llegas al culto a poner la rayita, que he cumplido un día más, pues te da igual lo que pase. Mira, me da igual que pase algo que no pase, que la palabra sea buena o que sea mala, que haya un mover del Espíritu o que no lo haya, porque para mí lo importante es cumplir. No. Lo importante es que arda algo en tu corazón, que Dios trabaje dentro de ti, que su verdad esté haciendo su obra en tu vida. Amén. ¿Sí? ¿No? Y estos discípulos de Jesús
a pesar de sentir la palabra de Dios, no reconocieron a Jesús. Y de hecho, cuando Jesús hace el amago de seguir el camino adelante, le dicen, mira, es tarde, es peligroso caminar ahora. Es mejor cuidarse y guardarse aquí. Entonces Jesús entró con ellos. Y dice que cuando partió el pan, entonces lo reconocieron porque fueron abiertos sus ojos. ¿Qué ocurrió en sus vidas entonces? Entonces hubo valentía. Entonces las actitudes en sus vidas fueron diferentes. Habían comprendido cuál era el plan de Dios y ahora tenían el ánimo. ¿Y qué hicieron? Renovados, fortalecidos, ya no les importó que fuera todavía más tarde y de noche se fueron a Jerusalén de vuelta. Porque en ellos había ahora la necesidad de transmitir aquello que habían recibido. Y cuando llegaron a Jerusalén se encontraron con que el Señor también había estado trabajando con el resto de los discípulos. Y juntos glorificaron a Dios y sumaron la revelación que habían tenido ellos ahora con la de los hermanos. Y eso fue de mucha gloria. ¿Sabéis que hubo uno que se quedó fuera de juego, verdad? ¿Sí? ¿Quién? Tomás. ¿Por qué? En el momento en que Jesús entró ahí a hablar con los discípulos, él no sé a qué fue. Y cuando volvió, él tenía el mismo problema. Estaba velado. Recibió el mensaje, pero no lo creyó. ¿Por qué? Porque Dios quería hacer otro trabajo con su vida. Dios quería tratar personalmente con Tomás, por eso le hizo salir del lugar cuando él llegó. Pero luego, al domingo siguiente, ¿qué? Dios mío, Señor mío y Dios mío. Era el tiempo de Tomás. Así que cuando nosotros no recibimos la revelación de Dios, tenemos que estar en espera de que Dios haga algo en nosotros. Lo que no podemos quedar es indiferentes. Y tenemos que estar con hambre de recibir de su palabra. Yo quiero toda la fe para mi vida. Hay algunos que dicen, no, hermano, es que tú tienes más fe que yo. Y te conformas. Yo quiero ser el que tenga más fe de todos. Yo quiero tener más seguridad de las cosas de Dios que nadie. Bueno, no quiero más ni menos, pero quiero llegar al máximo nivel. No quiero entrar en competición, pero sí llegar al máximo nivel de fe. Entonces, cuando los discípulos de Jesús le dicen, Señor, aumentanos la fe, era una petición honesta de su parte. Señor, tú ves, pero claro, el Señor les dijo, mira, todo a su tiempo. Tenéis un proceso y yo os voy a revelando mi verdad y mi realidad en vuestras vidas conforme al plan que yo tengo establecido. Entonces, ya irás teniendo más revelación y más fe si quieres, si anhelas, si buscas, si no te conformas. Y en la medida en que yo necesite, te voy abriendo o en el momento en que yo estipule o establezca oportuno, te voy a ir abriendo tu capacidad de fe. Y cuando yo veo hermanos que de repente el Señor les pega un crecimiento, digo, gloria a Dios. Si ayer estaba así y ahora está aquí, pero Dios hace así las cosas, de repente trae revelación. Y uno se da cuenta de que hasta entonces las cosas no las estaba haciendo como ahora, pero porque no tenía la luz ni la revelación necesaria. Y digo, bueno, Señor, yo quiero caminar conforme a tu plan, pero quiero estar siempre al máximo. Es decir, en cada marcha con las revoluciones a tope, ¿verdad? Amén, es así. Y sin embargo hay muchos cristianos que viven a ralentí, porque dicen, mira, así se consume menos. Si tú no te preocupes del consumo, el consumo de la unción de la gracia de Dios, no te preocupes por ello.
Porque cuando tú te vacías, Dios te llena. De gracia recibisteis, dar de gracia. ¿Y cómo dice? Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque en la medida en que tú te das, Dios te renueva. Es decir, no te preocupes por el consumo del aceite, de la fe, de la gracia de Dios en tu vida. Yo me tengo que reservar. Resérvate para Dios, santifícate para Dios, pero las fuerzas al máximo cada día. Y entonces Dios va a traer ese crecimiento. Y a estos hermanos, el Señor fue expresamente a ellos, porque ellos estaban en una posición peligrosa, en la cual había duda en sus vidas, y estaban en fracaso. Creíamos, esperábamos, y estaban defraudados. Y yo no sé si te puede pasar a ti, pero si tú estás en esa condición, tienes que salir de ella. Tienes que salir de ella. Y qué bueno que sientas ese trabajo de Dios en tu vida, de que te lleva a la salida, ¿verdad? Dice en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 7, y versículos 10 al 12, dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí esto mismo que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Así que aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Parece ser que el apóstol Pablo corrigió de una forma fuerte a una parte de la iglesia en Corinto, porque estaban en una actitud que era incorrecta, ¿no? Y esto produjo un cambio en la actitud de la iglesia. Dice, el hecho de que fuerais contristados, ¿qué celo produjo en vosotros? ¿Qué defensa, qué indignación, qué ardiente afecto? Es decir, hubo un cambio de actitud en la iglesia que manifestó la gloria de Dios entre ellos. Y entonces el apóstol estaba diciendo, qué bueno que os contristé, qué bueno que os puse en esa situación, porque eso ha producido un buen fruto en vosotros. Y a veces tenemos que entender que Dios utiliza tanto los dones y las bendiciones como las disciplinas y las situaciones difíciles para conmover a su pueblo. Y Dios a veces tiene que permitir al diablo meterse en medio nuestro para que nos arrimamos a Él, para que nos acerquemos a Dios. A mí me sorprende ver cómo hay muchas veces que produce más efecto en nuestras vidas el diablo que Dios mismo. Yo no sé si estáis de acuerdo conmigo. Cuando el Señor permite al diablo que haga algo en nuestras vidas, como dice el refrán, ¿verdad? Que nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. Que cuando empieza a haber conflictos y problemas, eso pasaba con el pueblo de Israel, Dice, cuando los bendecía, se olvidaban de mí. Y entonces mandaba un enemigo para que los arruinara y les maltratara. Y entonces cuando estaban en esa situación se acordaban de mí y me buscaban. Y clamaban a mí y yo respondía a sus vidas, para que entonces viniera bendición otra vez sobre ellos y volviera el ciclo. Y nosotros, que por la gracia de Dios podamos romper ese ciclo, ¿verdad? Que podamos recibir la bendición cuando Dios nos lleva a tribulación, pero también cuando nos lleva a bendición. Pero bueno, este caso en la iglesia de Corinto dice que esa
actitud de autoridad del apóstol, que no fue agradable, produjo en ellos la actitud correcta. Los despertó, los hizo estar en la posición que debían de estar. Yo recuerdo una vez, no sé si os he contado aquí alguna vez, una vez estábamos haciendo una campaña evangelística y vino un grupo que quiso hacernos la contracampaña, como hacen las contramanifestaciones, ¿no? Y estaban allí alrededor nuestro con pancartas en contra de remar, en contra del Señor y tal. Y yo empecé a mirar a nuestra gente. Oye, estaba todo el mundo allí, nadie se fue a los bares, porque la gente se escaquea de las campañas y se va a los bares. Fíjate qué celo evangelístico, ¿verdad? No, porque así le evangelizamos al barero, sí, ya. Que también necesita de Dios, ¿no? Bueno, y todo el mundo allí en la alabanza, todo el mundo ahí con gozo, con fuerza. Y yo decía, yo voy a contratar a esta gente. Les voy a hacer que vengan de vez en cuando a las campañas para que esté toda la gente ahí como tiene que estar. Dios, no es lo correcto, ¿verdad? Lo correcto es que nos despierte el espíritu y que estemos ahí porque creemos que tenemos un mensaje adecuado. Pero a veces necesitamos que venga el enemigo con ese fuego que quema y destruye, para que nosotros nos pongamos en el lado del Señor, para que busquemos el refugio seguro. Somos así. Necesitamos estar despiertos, pero a veces tiene que venir el roedor por detrás a mordernos, como pasa con los rebaños de ovejas. Tú sabes que en un rebaño de ovejas hay un pastor o dos pastores o tres, los que hagan falta dependiendo del tamaño. Y luego, ¿qué tienen los pastores? Perros. ¿Qué hacen los perros? Guían. No, los perros ladran y muerden. Los perros ladran y muerden. Ladran. Y cuando las ovejas, que son temerosas, oyen el ladrido y hacen caso, no pasa más. Pero si no hacen caso, los perros pastores están adiestrados para morder a las ovejas en las canillas. Y entonces la oveja que recibe un mordisco, entonces ya que se mueve. No son lobos, pero están adiestrados para morder. Y yo digo, a veces como ovejas que somos, no nos basta el ladrido. Necesitamos la mordedura del perro. ¿Y quién es el perro? Es el enviado de Satanás. Dios utiliza a los perros a veces para mordernos, para que vayamos allí y entremos en el cercado donde tenemos que estar protegidos. Y es tremendo, ¿no? Yo a veces que analizo digo, nos mueve más el diablo que Dios. Y dice la palabra que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Pero ¿a ti qué es lo que te mueve? ¿El cayado o la vara? La vara. Lo que nos tiene que mover es el cayado, ¿verdad? Es decir, al ser conscientes del amor de Dios hacia nuestras vidas, movernos hay. Al ser conscientes del cuidado de Dios hacia nosotros y de la protección del Señor, movernos en camino seguro. Ya. Queremos movernos por terrenos complicados y difíciles. Yo cuando veo a personas que les gusta caminar por la esquina de los Petriles, ante un barranco, dice, es que me gusta el riesgo. Si te gusta el riesgo, vete a los países musulmanes a predicar el Evangelio. Pero busca el lugar seguro para tu vida. Siempre al límite, siempre al límite. ¿Y por qué? A veces hay personas que van conduciendo y van siempre al límite. No al límite de 80. Su temor no es que les vayan a poner una multa. No, al límite técnico de la seguridad del vehículo. No, hombre.
al menor error sales por los aires. Y espiritualmente es lo mismo. Espiritualmente es lo mismo. Tenemos que buscar el lugar seguro. Y de pero es que la adrenalina... No, lo que tiene que motivar tu vida no es la adrenalina, sino que es la llenura del Espíritu Santo. Pero es que yo ahí donde me siento... Lugar peligroso donde el diablo puede tomar ventaja en tu vida. Pero sí estar despiertos. Sí estar despiertos. Y qué bueno que estemos despiertos. ¿Sabéis que hay un refrán que dice que hacer el agosto, ¿verdad? ¿Esto qué significa? Que hay personas que aprovechan el verano para hacer negocio, ¿verdad? Aprovechan el buen tiempo para sacar más provecho a las cosas. Y hay otros que dicen, y eso se dice mucho en la iglesia, que en verano, enano. Con lo cual, en lugar de aprovechar el tiempo en el verano para que la gloria de Dios se manifieste, vamos al ritmo que va el mundo a nuestro alrededor. Dice, hace mucho calor, vamos a tumbarnos ahí debajo de un árbol a la sombra. ¿Por qué no nos despertamos? ¿Por qué no nos animamos? Y que no sea el enemigo el que nos anime. Digo, es que aquí hay una playa, ¿qué tal? Que vas a estar todo el verano. Y el diablo quiere que pierdas el tiempo. ¿Y qué es lo que dice el Señor? Que aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. Que nos despertemos, que nos animemos. Y qué bueno que tú puedas decir, yo voy a aprovechar este verano para la gloria de Dios. Amén. ¡Qué entusiasmo! ¡Wow! Me siento animadísimo. Dice, no me vengas a estropear mis vacaciones. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que por nada estemos ociosos. Que aprovechemos el tiempo. Pero que estemos aprovechando el tiempo porque estemos animados en el plan de Dios, en la obra de Dios en medio nuestro. Amén. Bueno, ya hay 4 o 5. Oye, pues yo digo, voy a estarme aquí hasta que todo el mundo esté ahí. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Estamos aquí hasta las 5 de la tarde si hace falta. Bueno, dice, no, esas bromas no se hacen, que se acaba. Qué bueno que podamos estar despiertos para las cosas de Dios. Mira, ayer estuve en una concentración que hubo en Guadalajara, una jornada de puertas abiertas de las iglesias allí. Decían, qué poca gente hay. Ya, es que son días de mucho calor y es que no anima, ¿verdad? El estar ahí al sol. Hombre, las circunstancias externas pueden no animar, pero las internas deberían de animarnos. Aprovechar el tiempo para transmitir la gloria de Dios a otros. Pero para ello hay que tenerlo, ¿verdad? Hay que tener ese ánimo y hay que tener esa disposición. Y va a decir, es que estoy cansado. Y yo cuando alguien viene y me dice estoy cansado, ¿sabes lo que digo? ¡Gloria a Dios! ¿Por qué? ¿Porque estoy cansado? No, porque Dios ha dicho que Él va a traer nuevas fuerzas al cansado. Así que estás en la posición correcta para que Dios te llene. No es una excusa para no hacer la obra de Dios, sino que es la posición en la que puedes ser renovado en el Señor. Es curioso, a veces los niños cuando tienen 12, 13 años, 13, 14 años, les ves en la mesa comiendo así. Dices, con 14 años cansado, pues no te queda nada por delante. Pero tú ves a gente mayor y no les ves así. No, es que estoy cansado.
Tú puedes recibir fuerzas nuevas. No te dejes llevar por el desánimo. No, es que ya lo intenté. Ya lo intenté y no funcionó. Eso es lo que le dijo Moisés a Dios. El Señor le llama con 80 años y le dije, Señor, vamos a ver, yo con 40 años que estaba ahí en el vigor, en la culminación del vigor de mi vida, intenté salvar a mi pueblo y tuve que salir corriendo porque ni mi pueblo ni los egipcios me querían y casi me matan. Y ahora con 80 años me mandas a que vaya a sacar a... Yo ya lo intenté y no funcionó. Bueno, pero ahora vas con mis fuerzas. Ahora toca la puerta en el nombre de Dios. Y mira si se abre o no se abre. Inténtalo otra vez. Vuelve a intentarlo. Hace falta gente que toque la puerta. Y una vez una hermana me decía eso. Oye, al sitio donde llamo se me abren las puertas, porque es el tiempo de Dios. ¿Y sabes por qué se te abren a ti las puertas? Porque nadie tocó antes que tú. Sí es fácil, claro. En el tiempo de Dios vas a tocar la puerta y antes te abren. Hola. Qué bueno que estemos en el tiempo de Dios haciendo su obra. Dice, no. Tú sí, que tú tienes gracia de Dios, pero yo no. No me seas desgraciado. Dios tiene gracia de Dios suficiente para tu vida. Amén. Y no es tiempo de andar en desánimo, ni en cansancio, ni de patito feo. ¿Algún patito feo? ¿Hay algún patito feo? No, es que, ¿sabéis el patito feo, no? Lo hacen porque ellos son grandes y yo pequeñito. ¿Verdad que es una injusticia, amiguitos? Hay patitos feos en la iglesia. Pero qué bueno que tú puedas decir, yo soy acepto en el amado. Dios me ama y Él tiene un propósito para mi vida. Y me ha capacitado, me ha dado dones para cumplir con su plan. ¿O no? Digo, ya, eso a ti, pero yo no, yo sigo siendo el patito feo. ¿Sabéis la historia del patito feo, no? ¿Qué pasó al año siguiente? Era un cisne, no era un pato. ¿Los patos cómo son? Son torpes. Cuando alguien anda torpemente, dice, estás andando como un pato. Y él se sentía y al año siguiente la envidia de los demás por la transformación que hubo en su vida. Y luego era el cisne que volaba y que mostraba su pelaje, su plumaje, ¿verdad? Y los patos miraban al cisne y dicen, ¡wow! Yo quiero ser un cisne que nada por el lago a una velocidad tremenda. Y sin embargo casi no se nota que se mueve, ¿verdad? Y el Señor te dice, en mis manos vas a poder actuar como el cisne. Y yo te voy a abrir puertas. Lo que pasa es que necesito que tú estés animado. Que veas que tú puedes ser usado por Dios. Ay, yo veo cómo Dios te usa a ti. Pues Dios no hace acepción de personas, Dios te quiere utilizar a ti también. Lo que pasa es que algunos quieren ir a mesa puesta. Oye, tú me haces la jugada y yo voy a rematar únicamente. Y no.
Dios quiere que estés ahí trabajando en su obra, haciendo la parte que te corresponde. Y que, como dice el que ejerce bien el diaconado, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Que gana para sí doble honor. El que ejerce bien el ministerio que Dios le ha dado, aunque sea pequeño. ¿Sabes cuál es el doble honor? Que uno se siente honrado y que los demás le honran. Tiene una honra interna y una honra externa. Y qué bueno que tú te sientas bien contigo mismo, porque estás haciendo lo que Dios quiere para tu vida. Yo me he encontrado con cristianos así, que tenían claro cuál era su sitio y que estaban gozosos de hacer conforme a la voluntad de Dios para su vida. Y eso es lo que Dios quiere para ti. Que estés animado, que estés motivado, que estés involucrado y que puedas hacer la obra que Dios tiene para ti. Dios no te dio dones para que los metieras en un pañuelo, ¿verdad? Ni para que los escondieras, para darle a Dios cuando lleguen las cuentas. No. Dios quiere usarte. Y sabes que Dios te quiere usar en lugares donde nadie más que tú puede entrar. Por tus características, tú puedes llegar donde yo no llego. Y tú puedes hacer la parte de la obra de Dios que corresponde a una persona como tú. Amén. Por eso qué bueno que estemos animados en cumplir con el plan de Dios para nuestra vida. Amén. Dice en la primera carta de Pedro, en el capítulo 3, en versículos 13 al 16, ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad al Señor, a Dios el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Y aquí nos habla de conducta en Cristo. ¿Cuál es la buena conducta en Cristo? Si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Hay una novedad de vida. Si uno está en Cristo, uno se siente protegido y uno se siente impulsado por el Señor. Cuando alguien está andando como es digno, en una buena conducta delante de Dios, es que está teniendo en cuenta que Dios está con él. Y cree al Señor que le envía. Esa es la buena conducta. Claro, dice, no, la buena conducta en Cristo es que yo guarde las formas, esté bien establecido en el sitio donde estoy. ¿Y sabéis qué es lo que hizo el Señor cuando estaba en la tierra con sus discípulos? Él sanaba en día de reposo. Sus discípulos recogían trigo para comer en día de reposo. Se saltó normas para enseñar. ¿Para enseñar qué? Que el día de reposo estaba hecho para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Se saltó las normas religiosas, poniendo por delante lo que es importante, ¿verdad? Si vosotros tenéis una oveja o un asno que se cae en la acequia y es sábado, le sacáis de la acequia. ¿Cuánto más? Y él está utilizando principios bíblicos para hacerlo, ¿verdad? Así que, ¿qué es andar vuestra buena conducta en Cristo?
es tener la actitud correcta para hacer las cosas de Dios para nuestra vida. Claro, cuando alguien dice que hace la obra de Dios y está maltratando a la gente, y critica y maldice, y dices, esa no es la buena conducta en Cristo, porque Jesús nunca hizo eso. ¿Qué nos dice la palabra? Que cuando le maldecían, ¿él qué hacía? Devolvía bendición por maldición. La buena conducta en Cristo es estar con el débil, ¿verdad? Decía, no entendemos cómo vuestro maestro, en lugar de estar con nosotros, se va con los pecadores. ¿Y qué dice Jesús? Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Sin embargo, cuando fue la misma de Jesús, cuando fue al templo y estuvo allí con los doctores, se marcharon sus padres y él siguió allí. Y cuando vinieron a decirle algo, ¿qué les dijo? En los negocios de mi padre tenía que estar. Entonces estaba con los doctores de la ley, también estuvo con ellos. En el tiempo en el que tenía que estar con los doctores, estaba con los doctores y discutía la doctrina. Pero en el tiempo en el que tenía que estar con los más necesitados, estaba con ellos. Y cuando le invitaba a un fariseo, iba a su casa. Mira, esta mujer me ha estado limpiando los pies, me ha ungido, tal. Yo vine a tu casa, no me besaste, no me diste oportunidad de limpiar los pies, no me acogiste adecuadamente. Sin embargo, esta mujer lo ha hecho. Fue a casa de ¿cómo era el recaudador de impuestos? Zaqueo, gracias. Y dijo, es necesario que venga la salvación a esta casa. ¿Y qué ocurrió? Aquello cambió. Qué bueno que tú puedas hacer lo mismo, ¿verdad? Decir, no, yo tengo un propósito que cumplir y voy a aprovechar la oportunidad que se me da para transmitir la bendición de Dios allí donde me dejen. Y esa es la buena conducta en Cristo, ¿verdad? Claro, dices, anda con bebedores, con sinvergüenzas, con gente descarriada. Pero le puedes acusar a él de descarrío. Anda ahí buscando ayudar al que necesita, ¿verdad? Al considerar, es decir, qué bueno que consideren nuestra buena conducta en Cristo. Fijaros, dice en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, versículos 31 y 32. Salían de la cena, de la que llamamos la Santa Cena, del día aquel de la cena de la Pascua. Iban camino del huerto del Getsemaní para ir allí a orar. Y Pedro iba caminando al lado del Señor y le dijo también al Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Qué le estaba diciendo el Señor a Pedro? Dice, mira, yo he gastado tiempo en protegerte frente al ataque que va a venir sobre vosotros, pero no para que tú ahora mires por encima del hombro a los demás. No. Sabéis que Pedro luego negó a Cristo y tuvo su conflicto y estuvo allí llorando, no desesperadamente, sino con esperanza, porque tenía fe. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, es decir, hay seguridad en lo que se espera. Y él estaba pidiendo perdón a Dios. Pero ¿qué es lo siguiente que hizo Pedro? ¿Qué es lo que hizo Pedro? Él había sido guardado, no despreció, no juzgó a los demás, sino que fue y restauró a los demás. Una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Preocúpate de que los demás van a pasar por situaciones semejantes a la tuya.
Ayúdales a que estén en el camino correcto. Qué bueno que podamos animarnos los unos a los otros, ¿verdad? No echándonos en cuenta cuando lo hacemos mal, sino corrigiendo por el lado del Señor, ¿verdad? Por el lado del callado de Dios a las vidas. Hermano, tienes que levantarte. No puedes dejar que el diablo tome ventaja en tu vida. Y a veces hay personas que dicen, yo ya no puedo seguir adelante. ¿Por qué? Porque me da vergüenza. Pide perdón a Dios, aunque te dé vergüenza. Busca restauración y sigue el camino adelante. Yo a veces hay personas que tienen un problema, una debilidad, y caen de vez en cuando en ella. Y yo les animo diciendo, mira, en el último mes, ¿cuántas veces has caído? Digo, en el último mes 3 veces, 27-3, ganando por goleada. Ya, pero es que el diablo me está diciendo que he perdido 3, claro, porque a él le interesa que vea solamente un lado del contador. No quiere que veas los 27 que has vencido. El justo cae 7 veces y es levantado. Así que escucha la voz de Dios que te dice eso. Y tú anima al hermano. Dice, ya, pero el mes pasado eran 26-4. Así que vamos mejorando. Digo, bueno, llevo 5 meses bien y ahora 1 mal, pero dices, pues 5-1. ¿Qué vamos a hacer? ¿Que el diablo gane la partida? Confirmémonos unos a otros, sigue adelante, porque la mayor victoria que puedes tener es dar un paso más adelante en el Señor. Eso es lo que diferencia al que confía en el Señor del que no confía en Él. El que confía en su propia prudencia y cae y se siente ahí defraudado por sí mismo. Digo, yo ya no puedo seguir adelante. Es que lo que he hecho no tiene perdón de Dios. ¿Dónde dice eso? El profeta Isaías no está de acuerdo contigo. Él dice que vuélvete al Señor. Y si tus pecados fueran como la grana, como blanca lana serán emblanquecidos, y si fueran rojos como el carmesí, serán como la nieve, ¿verdad? Y estemos a cuenta, dice el Señor. Vuelve a estar en cuenta con Dios. No te desanimes en el camino. Sigue adelante, da un paso más. Y qué bueno que estemos alentándonos los unos a los otros. No, algunos lo que hacen es poner la zancadilla. Yo conocí a alguien que ponía tropiezos por el camino a la gente. No, es que yo quiero probar su corazón. ¿Perteneces al equipo de Satanás si haces eso? Porque ese es el trabajo que le corresponde al diablo, al tentador, no a ti. ¿En qué equipo te quieres apuntar? ¿A qué equipo perteneces? ¿Al de Cristo o al del diablo? Seguro, seguro, ¿no? Bueno, estamos aquí porque queremos ser del ejército de Dios. Amén. Y nos anima cuando cantamos esa de podemos escuchar, hoy puedo escuchar, ¿no? Al ejército de Dios. Y dices, yo estoy ahí, bum, 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 peleando, golpeando la tierra. Pues sé del ejército de Dios. Anima a tus hermanos a seguir adelante. No seas tropiezo, sino sé de edificación a los que te rodean. Como Simón, que iba a cometer ese error tan grande que se recuerda constantemente. Lo que no se recuerda es que él pidió perdón y fue restaurado y restauró a sus hermanos en la lucha adelante. Dice en 1 Tesalonicenses 5:14, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles
y que seáis pacientes para con todos. Así que Dios nos pide, y el apóstol estaba escribiendo a la iglesia en Tesalónica y les decía, amonestar a los ociosos, alentar a los de poco ánimo, sopla ánimo a los que están desanimados, un poco más, otro paso adelante. Tú puedes ser instrumento de Dios. Sostener a los débiles y tener paciencia con todos. Tenemos una responsabilidad para los que nos rodean. Y algunos piensan que la responsabilidad con los que le rodean es no pasarles ni una. Eso sí, yo para mí quiero toda la misericordia del mundo, pero para los demás, en estrecho. Yo no. Tengo que tener el ánimo suficiente para intentar hacer caminar a los demás en el camino del Señor, para que den un paso más adelante. Y si yo consigo que den un paso, gloria a Dios. Si yo consigo que se acerquen un paso más hacia el Señor, es un camino adelantado, ¿verdad? Y estamos para ayudarnos los unos a los otros a llegar a la meta. Y qué bueno que nos sintamos ayudados los unos por los otros, ¿verdad? Y que encuentres en tu hermano aquel que te puede dar el empujón para seguir adelante. Y a veces sentimos lo contrario, ¿verdad? Y ¿qué me van a decir los hermanos ahora? Pues me van a ayudar a ir adelante. Romanos 15, versículos 1 al 3. Así que los que somos fuertes, ¿algún fuerte? ¿Hay algún fuerte en medio nuestro? ¿Alguno fortalecido en el Señor? Debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaron cayeron sobre mí. Soportemos las flaquezas de los débiles y ayudémosles a ir adelante. Recordar que la justicia de Dios es que el que hurtaba no hurte más. La justicia de Dios es que el que era blasfemo deje de serlo. La justicia de Dios es que el que estaba desanimado ahora tenga ánimo. La justicia de Dios es el que estaba amargado ahora esté gozoso con su vida. Esa es la justicia de Dios. Y cuando decimos a alguien, mira, te pasa eso porque eres un cabeza loca y lo que te pasa es lo que tienes merecido, eso no es el plan de Dios. El plan de Dios es que arrebatemos los tizones encendidos del incendio, ¿verdad? Es que llevemos a la salvación a aquel que no se la merece, igual que tú fuiste rescatado de tu vana manera de vivir sin mérito propio. Amén. Así que esa debe ser nuestra labor, y es una labor importante y es bonita. Y qué bueno que estemos en ello. Y cuando el diablo viene a desanimarte, dile, no tengo tiempo para escucharte. Tengo mucho que hacer y muy importante, porque de mí depende la vida de muchos. ¿Tú puedes creer eso? ¿Qué sabes tú? Si ese vecino al que tú le testificas va a ser un príncipe del pueblo de Dios que va a llevar miles de personas detrás suyo. Y tú vas a decir, Señor, yo fui la puerta para que toda esa gente te conociera. Gloria a Dios. ¿Qué gloria va a haber en el cielo cuando llegues y haya miles de personas diciendo, gracias a Dios, pero gracias a ti, que estabas en el momento oportuno, en el sitio correcto, que hiciste lo que Dios puso en tu corazón y que eso supuso tanta victoria? Amén. Psst. Amén. ¿Oh? ¿No te lo crees que Dios pueda usarte a ti?
Termino con 1 Pedro, capítulo 5 y versículos 1 al 4. Dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada. Dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y alguien puede decir: ya, pero yo no soy anciano. Yo, el día que me convertí, estaba en mi casa, pero luego cuando empecé a congregarme, yo me sentaba en un asiento a escuchar la palabra de Dios. Yo no era nadie especial o más especial que cualquiera de vosotros. ¿Y qué es lo que hace la diferencia? La disposición de corazón, ¿verdad? Amén. Es lo que hace la diferencia. Sí, es verdad que luego Dios levanta a unos para un ministerio y otros para otro, pero a cada uno que está dispuesto, Dios lo utiliza al máximo. Y qué bueno que tú encuentres el lugar que Dios tiene para ti y ahí estés animado y animando a otros y siendo la luz y el testimonio que el mundo necesita y que la iglesia necesita. Y cuando venga el príncipe de los pastores, o venga el príncipe de los evangelistas, o venga el príncipe de los aguadores, y son personas diferentes esos tres príncipes, es el mismo. Cuando venga el Señor, te dé la corona de gloria para tu vida. Bien, buen siervo y fiel. Has estado ahí, al quite, a la situación que hacía falta. Has cumplido con el ministerio que yo te he puesto. Has hecho mi voluntad. Qué bueno, ¿verdad? Yo quiero escuchar eso del Señor para mi vida. No fuiste corto. Cometiste errores. Hubo veces en las que no supiste qué hacer. Está bien. Pero en lo que tenías claro, estuviste ahí, hubo disposición. Y qué bueno que hay esa disposición en ti. ¿Qué ganas más? ¿Quedándote en casa viendo la televisión, tomándote una cerveza, aunque sea sin alcohol? ¿O estando allí donde Dios te quiere, haciendo su voluntad? ¿Dónde ganas más? Yo es que estoy cansado y quiero descansar. No. Descansa en el Señor, fortalécete en Él y entonces verás hasta dónde Dios te lleva a hacer su obra. Amén. Porque Dios quiere usarte. Que puedas tener esa luz, esa revelación y puedas volver como aquellos de Emaús, gozosos, a transmitir las buenas nuevas al resto del pueblo. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar. Señor bendito, yo te pido, Señor, que podamos salir de aquí encendidos, Señor, despiertos, Señor, renovados, Señor, con ganas de cumplir con tu propósito, Señor. Que no haya ningún asunto ni natural, ni espiritual, ni anímico que nos aplaque, que nos impida hacer tu plan, Señor. Señor, yo te pido que levantes a mis hermanos ahora, Señor. Señor, y libres de toda acusación y de toda ventaja del diablo, puedan ahora estar dispuestos a hacer tu voluntad. Tú dices en tu palabra, Señor, que tú pones el querer y el hacer por tu buena voluntad. Ponla en nosotros, Señor. Señor, despierta ahora un pueblo dispuesto, Señor, a cumplir con tu plan, Señor. A hacer tu propósito, Señor. Señor, quita de nosotros todo desánimo, todo cansancio, toda excusa. Y que podamos así glorificarte con nuestras vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.